Bienvenidos otra vez a este podcast Lectura de Café. Episodio que 18. 19, ¿no es ya? Sí, 19. Bueno, ya se nos fue la cuenta, ya llevamos un ratico en esto. Hoy vamos a conversar de un escritor que es bastante reconocido, pero siento yo que también hace falta leerlo mucho más, Sí. que es Franz Kafka. Mucho más que el proceso y la metamorfosis. Yo creo Sí, que son todos los que se leen. la metamorfosis todo el mundo la conoce, yo creo que hasta la mandaban a leer. Sí, en el colegio yo la leí, me acuerdo. Eh, pero bueno, aunque hoy vamos a hablar de la metamorfosis, la idea es que se motiven a leerlo un poquito más, a leer otras obras de él. Eh, Está haciendo mucho calor, Está haciendo mucho calor, está está horrible, sudando, estoy está sudando sudando. horrible. Pero es que el frío que está haciendo estos días y mira el calor que está haciendo hoy. Pero, no, muchas gracias por escucharnos, siempre decimos que muchas gracias por escuchar los capítulos. Siempre les presentamos los libros. Sí. Estamos presentando últimamente los libros que tenemos acá. Sí, Entonces tenemos por aquí, empieza tú por ahí. ahí está Fausto. Yo no lo he leído, tú lo... Yo lo compré porque lo quiero leer, pero hace como de esos libros que uno compra, Compré siento que que- tiene libros pendientes de esos, pero lo quiero leer, entonces lo tengo ahí. Pero sé que puede, como vamos a hacer, Bueno, Gondor vamos. está tapando a Fausto, pero... Sí, pero ahí está el Fausto. Ahí se paró. Gondor. Gondor estamos presentando los libros. Bueno, quiere que lo presentemos al Lo quiere primero. leer, bueno, ahí está. Él es Gondor. Él es Gondor, ya se recuperó del todo. Sí, todavía está calvo, pues ya le está creciendo el pelo. Ya está súper bien. Ahorita me están preguntando por él también. Él está, ya, sí, ya lo pudimos vacunar. Ya los veterinarios lo encontraron bien. Ya está más gordito, está recuperándose. Entonces ahí está. Está ¿verdad? subiendo más o menos, desde que terminamos todo hasta acá, ha subido más o menos 50 gramos. Bueno, él ya se corrió. Entonces está queriendo decir que sigue este libro. Bueno, del Fausto se aprende, sino que porque hoy vamos a hablar de algo muy introspectivo y como de nosotros mismos, pues en el sentido de que como algo muy más profundo hacia nosotros. El Fausto sé que también tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho con Ahorita eso, metemos- se cayó. ¡No! ¿Por qué tumbaste la metamorfosis, Gondor? ¿No te gustó el libro? Cuéntanos. Tiene que ver mucho Cuéntanos qué con las pasó. decisiones que uno toma. Está la metamorfosis, esa la compraste tú. Sí, Que es de es Alma. que yo lo leí en un club de lectura de un trabajo que estuve antes. Se trae otras historias, tiene la metamorfosis, tiene la condena y carta al padre. Que pues vamos a mencionar un poquito sobre eso hoy también porque lo de la relación de Kafka con su papá es muy Muy importante importante. para su escritura. Entonces, ese libro trae eso. Hay otros libros que traen otras historias diferentes. Recuerdo que en ese tiempo, pues alguien más había conseguido un libro y ese traía, en vez de que, creo que no traía la condena, sino otro, pero no me acuerdo cuál es, pero bueno, van a encontrar siempre estos tipos de libros en todas partes. Y pues esta es una edición bonita, está ilustrada, es de Alma también. Pero Sí, es como de ustedes saben bolsillo. que nosotros siempre recomendamos esas sesiones de Alma porque son clásicos y están muy lindos. O sea, Sí. tienen hasta El Monje, tiene una versión ilustrada que hace poquito hablamos del del monje, monje. tiene una versión ilustrada del Monje muy linda y esos Alma tiene ediciones muy chéveres. Bueno, Gondor ya se pasó de lado. Entonces ahí tenemos el mito de Sísifo, que también es que creo que como el tema hoy va a ser un poquito muy negativo, entonces pues ahí está el mito de Sísifo. Yo sí, ese ya me lo leí, sufrí mucho leyéndomelo, la verdad, porque es pesado en el sentido de que son ideas un poco no negativas, porque él está tratando de simplemente como divagar Está y argumentando reflexionar sobre sobre eso. No es como que porque cuando me lo leí escuché mucha gente que decía que hay gente que pronto lo toma ese libro como que él está promoviendo como pues como dice para que no me toque Fomentando. para que no me toque censurar una palabra. La desvivisión. Está fomentando la desvivisión, pero realmente él está reflexionando sobre eso más que está reflexionando y está simplemente divagando sus ideas conforme a eso. Entonces es muy interesante ese libro. Yo me acuerdo que cuando lo escuché hablar de una amiga que se llama Estefanía.
que me dijo que era muy difícil leerlo porque llegaba cansada de un trabajo horrible, hablar sobre suicidio, a leer sobre suicidio, sobre desvivisión, sobre desvivisión, y que era muy pesado y realmente puede tomarse así, pues, y leer filosofía es muy difícil, es muy complicado y es muy difícil. Y esta edición que tenemos ahí Carrie, es la de la los 50 edición años. de 40 años de 50. Carrie, 50 años de Carrie, que está muy linda, está muy bonita. Con un nuevo prólogo de Margaret Atwood. Que es Eso la fue de Cuento sorpresa. de la criada. Eso fue sorpresa porque no esperábamos que tuviera prólogo de Margaret. Sí, finalmente lo compramos, pues ya tenía el libro, pero fue como, pues es que está muy linda la edición, entonces lo compramos, pero el compromiso es que Andrés se lo lea. Sí. Y lo tenemos es porque no queremos, aquí no, a ver, nosotros, aunque yo creo que también sirve para hablar de eso un poquito antes de comenzar, y es que la lectura se trata mucho sobre leer de todo y sobre conocer diferentes puntos de vista de muchas cosas. ¿Qué pasa? En TikTok, hubo un TikTok que se nos fue como... le fue muy bien, pues mucha gente lo vio, de 1984, en donde se hablaba pues como de esta neolengua. Y en muchos comentarios de ese TikTok nos trataban, pues, o sea, trataban de seguir cierta corriente política y tirar a la izquierda. Pero a ver, entonces para nosotros todos son igual de malos, entonces no vengan acá a decir no. que es que nosotros apoyamos al uno al otro, no, de malas. Todos son sí, igual. no nos interesa mucho, solo que a veces es difícil no hablar de política con la literatura porque muchos libros están escritos para eso, para hablar de política. Entonces, es como cuando esa gente que dice, no, yo no soy político, pero todos los seres del mundo somos políticos, sí, aunque no estemos directamente implicados ni con pues hablar de partidos ni nada, pero... A ver, obviamente nosotros pensaremos que hay cosas con las que estamos de acuerdo y cosas que no, pero eso no va a decir necesariamente que nosotros sigamos a un solo ser porque pensemos de cierta manera o de otra. Que a mí me parece que eso es muy peligroso porque eso polariza todo lo que sea una totalidad, o sea, todo lo que sea hablar yo soy solamente de esto es peligroso porque es peligroso dirigirse solamente hacia una dirección de lo que sea, o sea, de política, y peor seguir solo a un individuo. Sí, colocar todas las esperanzas en una sola persona, eso que es lo que siento que está pasando ahora, como o es este individuo o es este partes, otro en todas partes, pero bueno, el libro está ahí es porque siento yo que hablar de Kafka es difícil sin hablar un poco de Marx, aunque... Ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Sí, ya vamos aunque en muchas cosas se contrariaban, digamos que aunque Kafka habla mucho de su relación con el trabajo y su relación con la responsabilidad social, hay un libro que es Karl Marx y Engels. Bueno, y es un libro que es interesante, pero más que todo es porque hay ideas de Marx que uno puede ver implícitas en la literatura de él. No es que Karl Marx, no es que Kafka sea seguidor de él, creo que son muy contrarios en muchas cosas, pero hay ideas que son como similares. Además porque mientras Marx critica el capitalismo, Kafka simplemente está siendo introspectivo y hablando sobre sí mismo y sobre sus problemas, y pero hace que una tenían crítica a ciertas cosas, a ciertas cosas del trabajo y de la social. Entonces, pero sabes que ahorita lo voy a contar, pero aunque él no colocó mucho esas ideas, Kafka le atraía mucho el socialismo de su época, y también vamos a ver por la época en la que creció. Entonces ahí está ese libro, pero es por eso, y también lo digo para que no nos vengan aquí a insultar, porque en ese TikTok la gente se pone muy agresiva con esos temas y sí, no. Y siento que, claro, como estamos cerquita a elecciones, siento que la gente se pone todavía más agresiva con eso. Pero por favor, no. Pero no, o sea, no todo es político. Estamos hablando de lectura. Eso es como la zona, se me olvidó el nombre. Hay una zona en la Segunda Guerra Mundial, entre la zona de nadie, se puede decir, en donde era trinchera, y aquí había una zona en donde permitían a la gente recoger sus muertos de bandos y bandos, que era como una zona de nadie, y ahí era como sin disputa ni nada. De hecho, hay una historia de la Segunda Guerra Mundial en donde se pudieron jugar en medio de un mundial y un montón de cosas, pudieron jugar fútbol entre alemanes y franceses, creo yo,
si no estoy mal, en una zona de nadie. Entonces, eso es una zona de nadie. No, o sea, Aquí la no reflexión, peleamos, la aquí reflexión es se que... vale cualquier idea que Y tengan, yo creo que la reflexión más comenten lo que importante quieran. es que no todo es política, porque siento que a todo le meten temas de política, o sea, Pues que eso es, la política es algo muy humano, pero no me refiero no peleemos por sí, eso. me refiero a la política de partidos y elecciones, o sea, Sí, no, por favor, no aquí todo no. es elecciones, no todo es política y presidencia y cosas. Aquí vamos a hablar hoy entonces es de Kafka, de la metamorfosis de y cosas muy de deprimentes, que si nos gustó o no, de cosas muy si lo deprimentes. leyeron en el colegio o en un club de lectura, por favor, cuéntenos. Entonces, esperamos que les guste mucho el capítulo. Gondor ya se quitó porque ya presentamos sí, los libros. como siempre. Aquí tenemos un bichito que se me lo regaló Ah, sí. un profe de allá donde trabajaba en ese club de lectura. Él me lo llevó, me lo regaló. Entonces ahí está el recuerdito y además pues está la representación de Gregorio de acá. Gregorio. Entonces esperamos que les guste mucho el capítulo. Ojalá se hayan leído a Kafka o se lo vuelvan a releer porque creo que es de esos libros. Y se lee muy rápido. Hay de esos libros que creo que hay que leer varias veces en diferentes momentos de la vida. Entonces esperamos que les guste mucho. Lean a Kafka, siempre decimos, lean el Fausto, lean a Kerry, lean a El mito de Sísifo, que es muy bueno. Para que profundicemos un poquito como sobre la introspección de Kafka en este capítulo. Y sean felices. Traten de no deprimirse mucho. Y esperamos que... bueno, o sea, porque mucha gente ha notado que nos escucha en el trabajo. Ah, sí. Entonces ojalá esté yendo muy bien el trabajo en mitad de semana. Con su tintico y que le rinda. Y que le rinda mucho. Y esperamos que les guste mucho el capítulo. Sí. Bueno, antes que nada... Yo creo que es importante, como tú decías, hablar como el contexto de Kafka. Bueno, tú me dices que ¿cuál fue la primera vez que leíste a Kafka? La metamorfosis. Eso fue la primera vez que pero lo leí leíste. en la universidad. Estaba como en segundo semestre, sino que lo volví a leer para ese club de lectura y ahí fue cuando compré este libro. Recuerdo que yo tenía clase a las 6 de la mañana y me iba, pues mientras abrían la U, porque como bajaba bien temprano, abrían como casi que en punto a las 6 para dejar entrar la gente y pues ya uno iba derecho a empezar su clase, ¿cierto? Y yo siempre llegaba antes. Entonces yo me acuerdo que me sentaba ahí pues en un murito al lado de la reja a esperar que abrieran con nada de luz porque apenas estaba amaneciendo y me ponía a leer. Pues en ese momento no tenía como tanto este hábito de lectura, pero estaba muy entretenido. Me parece que es un libro que es muy, muy interesante de leer. Lo que pasa es que más allá de lo que te está diciendo el libro, hay todo un trasfondo que hay que entender. Que eso es lo que yo te decía ahorita cuando estamos preparando el capítulo de cómo tomarlo. Pero igual ahorita hablando pues de que él sí lo pensó en publicar, pues sí, pero a ver, yo tengo una relación con él un tanto raro porque... El primer libro que yo leí también de Kafka fue La Metamorfosis, en décimo. Fue teso leer ese libro en décimo porque hay cosas que no comprendo, pues sí, que no comprendía en el sentido de que... Pero es que digo que es un libro... Hay libros como que uno puede leer en diferentes etapas de la vida porque cambian las perspectivas que uno tiene. Por ejemplo, este es uno porque si tú eres una persona que trabaja, que tiene cierto tipo de responsabilidades, le puedes dar un sentido, pero si eres un adolescente que está en el colegio, tal vez le das otro sentido diferente y así. Porque eso pasa, creo que eso pasa con este. Por ahí hay otro que me leí también, que es El Ensayo de la ceguera, que lo he dicho acá, que también en diferentes momentos de la vida uno le puede dar diferentes significados. Pero me acuerdo que lo leí en décimo, a mí me gustó, pero la obligación de hacerlo por tarea se me fue un poquito agotador. Me acuerdo que a nosotros el profesor decía como que léanlo y el examen eran preguntas súper puntuales. Ejemplo, como quién fue a la casa del trabajo de él. O qué tipo de alimento le da, o sea, cosas como puntuales para entrar a corchar. Que eso es un problema, pues que era como muy maluco porque era como, bueno, o sea, me tira simplemente para saber si me grabé cosas, o sea, si simplemente memoricé, no como reflexionándolo, sino simplemente como una forma de memorizarlo. Entonces me parece como algo equivocado esa forma, pero me gustó. Después lo volví a leer ya un poco más grande en la universidad y también ya pues cambian muchas cosas, pero es un libro como aunque es muy corto, es como de leerlo con cuidado. No es difícil de leer, es muy fácil, pero es como con leerlo con su calma, como para ir sobrepesando como todas las cosas que están escritas ahí, que es muy chévere. Pero a ver, Kafka es que cómo se puede...
yo creo que lo que te decía ahorita con Kafka hay que tomar las cosas de dos formas diferentes, sus libros o sus cuentos, porque Kafka es una persona que escribió mucho, no para publicar, sino Él se desahogaba, para sí. desahogarse de sus pensamientos, de sus ideas, eran como, parecían más tipo ensayos, pero de forma de historias y de cuentos. Y él en sus personajes pues ponía muchas cosas de su familia, de su vida. Hay algunos libros que él sí publicó, este es uno, pero hay otros que él le había pedido a su amigo que los quemara, que los botara, y este amigo no hizo caso y pues cuando Kafka murió fueron publicados igualmente. Entonces hay muchas cosas en los libros de él que dejan ver cómo se sentía realmente, qué pensaba. Yo muchas veces siento que él, o sea, me da como esa impresión de que era una persona muy, muy melancólica, muy... Sí, 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 es una persona que todo el tiempo está pensando sobre su importancia como ser humano. Creo yo, pues, va mucho por ahí, sobre su significado y sobre como se dice por ahí vulgarmente, pues como su misión en la vida, creo. Era una persona que todo el tiempo está pensando como hacia sus adentros. Y por eso decía que se toma de formas diferentes, porque siento que con Kafka hay que tomarlo como... cuando un escritor, creo yo, dentro de mi experiencia, de mi opinión, es que cuando un escritor escribe en una obra, en un libro, pensando en publicar, hay muchas cosas que plasman ese libro que aunque las viva o las piense o opine así o de pronto tenga esos ideales, hay muchas cosas que coloca simplemente para darle mayor peso a ciertas cosas. Sí. Pensando más en que es una obra y en que hay que darle una coherencia y una importancia y un peso narrativo y tal. Entonces uno hay cosas que tiene que tomar como reflexiones u opiniones, pero al fin de cuentas es una persona que escribió todo pensando solamente en publicar. Con Kafka es complejo porque no todo como él no escribió para publicar, muchas de las cosas que él escribió se pueden pensar como que eso es lo que él pensaba y esa era su ideología de vida, porque no las escribía para publicar, sino que la escribía para él tenerlas y para plasmar ahí sus ideas. También Entonces, es que, pues, si de pronto alguna obra de las que publicaron después de que se murió, él no la había acabado, sí, pues puede tener cosas que de pronto no iban a ir al final o así, entonces es muy complejo. Hablando pues de eso, me parece con el caso del proceso. El proceso es un libro que publicaron después de su muerte, que se siente que le falta. O sea, es muy bueno, recomendadísimo. Pero yo me acuerdo que en la edición que yo leí, pues leí la historia y al final habían como unos capítulos sueltos, como que eso no alcanzó a quedar dentro de la historia, pero sí escribió eso. Entonces uno se queda como que, bueno, ¿qué falta acá o qué le sobra? Y hay muchas preguntas con la historia, pero no es la que estamos hablando hoy, entonces... pero vea, Kafka nació en 1883. Otra vez, hay escritores que les hemos hablado que tienen como un parteaguas en la literatura, es porque nacen como en esos cambios de siglo, ¿no te das cuenta? Hay muchos que han nacido como en cambio de siglo, sean inicio iniciándolo o finalizándolo, y son como súper parteaguas como sea en la lectura. Y creo que Kafka es un escritor que cambió la forma en la que se ve la escritura y la literatura y cómo se lee y todo. Entonces, en 1883 nació de una familia judía de clase media. Sí. Eso es muy importante porque él nació en una familia judía de clase media en República Checa, en Praga. Y él nace, a ver, el papá de él es una figura muy importante. Si no se han leído Carta, tú te leíste Carta, Carta al padre, Carta sí. al padre, Hermann Kafka, se llama el papá. Es una figura muy importante porque creo que es el que empuja a Kafka a ser como es cuando crece. Yo A ser siento tan que melancólico. Kafka lo veía primero como una figura de autoridad muy grande, segundo como alguien a quien él no podía complacer, como de Sí. yo por más que me esfuerce no voy a hacer lo que él quiere. Y él mismo se sentía más, porque recuerdo que él menciona como que él es más como la mamá, como de la familia de la mamá que la del papá. Incluso en la carta decía kafkiano, o sea, como que él no era tan kafkiano. Es muy chistoso eso, pero como que él se sentía más identificado con lo que era la familia de la mamá. Y que él sentía que no iba a poder como Sí, llenar los zapatos que le estaba poniendo el papá. es como esas historias cuando el villano triunfa sobre el héroe, entonces el héroe queda como un personaje como derrotado que simplemente acepta las cosas tal cual le llegan.
Y creo que allí se siente como con el papá, como que simplemente ya está derrotado porque sabe Sí, que no es como capaz de cumplirle sí, yo no las voy a cumplir. expectativas. Y además porque el papá nunca lo apoyó, obviamente, con esa idea literaria de Kafka. Nunca, nunca, nunca. De hecho, eso se ve mucho en el personaje del padre de Gregorio en la Metamorfosis, pero ahorita hablamos No, bien de incluso eso. en el proceso también esa figura del papá es Es muy... siempre muy marcada en Si los es que libros él de él. tiene a ver, ¿qué pasaba en Praga a inicios del siglo XX? Pues a ver, pues, más o menos si ustedes más o menos pueden ubicar a dónde está República Checa, eh, pues está en un momento en donde había mucha incertidumbre cultural y social porque había pues como esta migración de diferentes culturas de diferentes países. Entonces, por ejemplo, él llega en República Checa, en Praga en ese momento, pues había judíos que hablaban alemán, había migrantes portugueses y entonces había un montón como de culturas en donde había mucha desinformación, mucha, ¿cómo se dice? Mucha segregación cultural de los judíos no, o los portugueses no, este tema del idioma, de por qué hablan en alemán, de por qué hablan... Entonces era como un momento muy, ¿cómo se dice? Creo que por eso es que él también estaba como atraído a esas ideas socialistas, porque creo que estaba como atrás de esas ideas de la unión, perdón, del respeto hacia un tipo de pensamiento, ideología o nación y más que todo hacia el pueblo, pues, y porque estaba en un momento, aunque era clase media en esa época eran familias que eran, y judíos, que normalmente los judíos eran los que tenían más poder económico, entonces seguramente, pues, era una familia que podía ver por encima a otros tipos de aspectos sociales, Sí. entonces eso es muy importante como en la forma o en el ambiente en el que él nace, y es muy teso porque él como que en esa idea de esas mezclas de esas mezclas de identidades y de culturas, él empieza como como a generar ese sentimiento como de desarraigo, de desprenderse de lo que lo rodea un poquito en esa mezcla, en no saber hacia dónde ir y hacia qué elegir. Creo que se empieza como esa idea de desarraigarse pues de lo que lo rodea y de no centrarse en ser judío o no centrarse en su lugar de nacimiento, sino más bien centrarse en él mismo. Entonces empieza como a haber una especie de alejamiento de cultura y de sociedad. Creo que con el tiempo se vuelve una persona muy antisocial, mucho. Entonces creo que desde ahí, desde esa mezcla de culturas y ese no saber qué está pasando en el entorno, creo que empieza mucho ese sentimiento que él tiene, que expresa mucho en los libros. Eh, Aquí es donde empieza, creo yo, el por qué habla. Yo te decía ahorita, Paula me estaba regañando porque no quería que metiera ideas Ay, de... no, para que nos estén comentando bobadas. Pero creo que es muy No, interesante por aquí muchas es mejor cosas. no atraer ese tipo de gente. No, pero hay un concepto muy importante para Carlos Marx, sí, después, para Kafka, para Kafka, que es la alienación. Ay, se me rompió el pantalón. No, Mira, no, se se rompió. rompió el pantalón de Pablo. Pero hay un concepto importante en la literatura de Kafka, que creo que hasta mismo muchas veces creo que llama alienación. Porque la alienación, creo que también es una parte muy, muy central en la metamorfosis. Al final de cuentas, Gregorio está sustraído de su realidad de muchas formas. Pero la alienación es esa idea que lo que les decía ahorita, ese sentimiento de desarraigo, pues es alinearse o la alienación es simplemente como esa separación o sentirse extraño uno mismo en el entorno. Eso es alienación. O por ejemplo, eso es lo que decía, hay un libro que se llama Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844 de Karl Marx, en donde el man decía que la alienación es como el proceso en el que el ser humano se vuelve ajeno al resultado de su trabajo. O sea, el ser humano no es el ser humano, sino que simplemente es lo que puede conseguir mediante su obra o su trabajo. Sí. Más o menos así, dentro de mi ignorancia. Entonces, ¿por qué digo que esas ideas se impregnan un poco en él? Creo que es un sentimiento que en general estaba sintiendo mucha población europea de esa época. Entonces, creo que él empieza a sentirse un extraño, porque creo que para él, cuando va creciendo esa idea del trabajo, él no le gustaba para nada el trabajo que tenía.
esa idea de desarraigarse el trabajo y lo que ocasiona en él el trabajo, también le hace que él mismo se quite como un poco de humanidad y un poco como que se desapegue de esa realidad en la que está. Y por eso es que ese término de alienación es importante y tiene que ver mucho con el trabajo y el cómo se siente él como su responsabilidad en la sociedad, por así decirlo. Aunque él no lo veía, sino que simplemente él no quería trabajar y no le gustaba trabajar y odiaba su trabajo, pero digamos que él desarrolla ese concepto en sus escrituras. Sí, es porque es importante, no tiene nada que ver con política, sino que son formas de desarrollarse, formas de desarrollarse. La gente se pega de esas cosas. Pero no, digamos que es que el man era muy anti todo. O siento yo que dentro de mi perspectiva el man era muy anti todo. Kafka tenía Yo unas creo que ideas. en el fondo todos hemos sido así. Sí, yo siento que solo que él lo lleva a vivirlo en vida propia por muchas cosas, pero creo que él llega a un punto donde él es anti todo, él es anti trabajo, él es anti sociedad, es una persona que se separa mucho de, creo que no me acuerdo a qué edad él es muy adulto cuando conoce a su como persona de interés romántico, pero creo que es muy al final de su vida, pero es porque él todo el tiempo se encierra en sí mismo. Si mal no recuerdo, él murió muy joven, ¿no? Él no... Sí, él murió muy joven, ahorita te digo en qué año murió, pero él murió muy joven, y también él tiene un montón de enfermedades, que tuvo tuberculosis, tuvo un montón de enfermedades, todo lo que podía surgir en esa época lo tenía él. Fue una persona que vivió, pero no es que él era melancólico, él era desdichado desde Sí. su realidad, y por eso es que lo expresa en su obra así, porque creo que más que melancólico porque a veces la melancolía se lleva a Y él veces. estaba como resignado, como de, bueno, esta es mi vida ya. Sí, se siente como. ¿Sabes por qué me atrae mucho eso de Kafka? Porque siento que a veces se romantiza mucho el escritor que lucha un montón por su obra y por mantenerse con vida. Y Kafka es importante porque es todo lo contrario. Porque como él no escribía para publicar, él dice como, esta es mi vida y voy a expresarme como es mi vida, y desde ahí nacen sus historias, pues. Pero realmente es un personaje vencido, y siento que los personajes vencidos igual también son importantes, como que en la vida, pues en nuestra vida está llena de muchos Entonces, personajes yo creo vencidos. yo creo que por eso es que la literatura de él se lee tanto todavía, porque muchas personas nos identificamos con eso, como con esa sensación, pues bueno, ya ahorita que hablemos más a profundidad de La metamorfosis. la metamorfosis, pues tocaremos unos puntos en concreto. Wow, hasta el perrito se siente identificado. Pero yo siento que el hecho de que nos identifiquemos tanto con lo que él expresa ahí es lo que ha hecho que marque tanto la cultura ahorita. Porque uno encuentra Kafka en muchas partes. Sí, creo Es de esos. en todo hay, Hasta en Resident hasta en Evil. Resident Evil, Kafka está en todas partes, eso es muy teso, pero creo que, no sé, a ver, yo siento que, hablando un poquito por un mundo, pues que llama Feliz. un mundo feliz, siento que nosotros estamos en un momento de la vida en general en donde hay que ser feliz, y al principio del capítulo se lo decía, pero siento que se fuerza mucho el ser feliz, y como que estamos en esa idea de perseguir el éxito y de ser exitoso y de ser estable en todos los campos de la vida, de tener una pareja, una casa, un carro y Y tal en cosa. redes sociales se muestra todo lo bueno, entonces los viajes, las reuniones con amigos y familia, que si compré esto, todo eso, pero en el fondo, ¿qué hay? Exacto, pero eso es lo que me atrae, y por eso es que digo que Kafka lo sigue leyendo mucho hoy, porque es el sentimiento contrario, que es realmente lo que muchas personas sienten. Muchas personas se sienten tristes, vencidas y Frustrados. frustradas por dentro, y, Y yo creo que y, muchos van a concordar con él, con ese sentimiento de no poder llenar las expectativas que ponen los otros en sí, ellos. no solamente la figura paterna en este caso, sino en general, Ajá. cualquier persona que esté alrededor. Puede ser la mamá, puede ser el hermano, puede ser el abuelo, puede ser el amigo. Sí, es que es muy complicado. Cuando hablamos, por ejemplo, de Lovecraft y hablamos de eso, siempre me acuerdo que yo decía que él, parte de lo que le permitió escribir lo que escribió fue su vida también, Eso pasa mucho. un poco como llevada desde la locura, y con Kafka
es que por eso es que me parece, porque me parece más interesante hablarlo desde no un escritor, o sea, desde, bueno, la metamorfosis como un libro, sino la metamorfosis como una escritura de ideales de él, de lo que él piensa y de lo que para él es vivir. Y ahí creo que tuvo un significado muy diferente leerlo, porque esa es una persona que se sintió así, que se sintió tan arraigado de la realidad que él mismo se puede convertir en un bicho raro y que se vuelve normal, que se normaliza. Sí. Entonces creo ahí que... entras, pues eso es uno de los aspectos muy importantes en la escritura de él, que hace que se cree el término kafkiano. Bueno, si quieres, podemos ir entrando en eso. Porque, a ver, el estilo de escritura de él, pues es una escritura sencilla, pues no es No es como difícil de que no es difícil leer. para nada de leer. Lo que es un poco confuso es más bien la situación. Sí, 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 sí. Porque, ¿qué pasó? Nos quedamos No, en no, pausa. no. La situación en la historia más que la forma en la que él escribe. O sea, uno lo lee y entiende lo que él le está diciendo, pero uno se queda como, ¿pero por qué está pasando Sí, esto? eso es súper absurdo. Porque eso, o sea, exacto, lo kafkiano son cosas que son muy absurdas, pero que se toman por normales. Pues el hecho de que alguien se convierta en un bicho y que en vez de reaccionar todos asustados porque es un bicho, pues lo toman como algo, bueno. Vea, Y está ahí, ¿cierto? ahí les tengo, hay una Y se nos fue la luz del sol. Sí, hay una... en el mito de Sísifo, Camus habla mucho de lo absurdo también. Porque aquí, otra vez, o sea, tú sabes que cuando yo hablo de filosofía, hablo mucho de la ignorancia porque yo no soy filósofo, sino que leo cosas, pero Aquí hablamos de lo obviamente, que nos gusta, de lo no que nos somos gusta más, expertos. no de lo que, exacto. Pero Camus decía que, por ejemplo, hay un absurdo en la idea de la muerte y de la vida, y por qué con el tiempo, cuando uno va leyendo como el mito, pues el libro, el ensayo, él empieza como a radiarse ese tema de si es tan absurda la muerte, ¿por qué buscarla con desespero desde el sentimiento de lo negativo? Más o menos por ahí. Pero entonces, por ejemplo, hay una frase de Albert Camus, hablando por ejemplo de Albert Camus, dice que Kafka es el escritor, es el novelista de lo absurdo, y como que para él, el escritor que mejor desarrolla esa palabra es Camus, perdón, es Kafka. Pero vos, ¿por Y qué se no está sé por qué se confundido está hoy? confundido hoy. Vos no querés a Kafka. Sí, no, a mí me gusta mucho Kafka. Porque, por ejemplo, para él, los textos de él buscan como el sentido de la búsqueda, perdón, si la búsqueda de sentido y el silencio del mundo, dice literal, eso es lo que las palabras de Albert Camus. Pero, no sé, es que lo absurdo es muy complejo de escribir, ¿a ti no te parece? Cuando se leen cosas, y creo que parte en qué era lo que hablábamos de, es que eso es muy absurdo, pero eso es lo que le da, creo que estamos viendo una película o algo que hablamos de que eso es muy absurdo, pero lo interesante de eso es lo absurdo que es. Creo que era Destino Final. Eso, decimos que Destino Final, lo interesante de Destino Final era que es absurdo, o sea, de que no tiene lógica y que no tiene ningún sentido de coherencia, pero eso es lo que le da el sabor a esas películas y eso es lo que a la gente le gusta. Entonces se perdería el sentido si se empieza a dar una explicación demasiado coherente sobre lo que pasa. Ajá. Y siento que por ahí vamos en el sentido de la magia de Kafka, es lo absurdo y creo que es lo que lo empuja al desarrollo de las historias. Pues los libros se van desarrollando en torno a eso absurdo que sucede y lo vuelven normal. Entonces es más raro, es más difícil aún, porque a veces cuando y eso se ve mucho en el terror, por eso es que pronto creo que en el terror, hablando pues de libros y de películas, a veces dirías que es un muy mal terror, pero creo que es porque el absurdo no lo manejan bien, porque a veces el absurdo se vuelve ridículo, entonces como que esa línea está muy delgada, pero Kafka el absurdo lo maneja de una forma muy... Y también lo llama mucho de lo cotidiano. Es que también por eso, porque como crees que es muy teso, porque ese man está tan aburrido de todo lo que él rodea y por eso es que lo cotidiano hace parte también de ese absurdo. Y otro aspecto importante en lo kafkiano es la burocracia. O sea, como el exceso de trámites y de procesos y de ¿cómo se le dice a eso? Como ese cansancio que tenemos todos de que, es que toca pedir una cita en la EPS y toca pegarse un teléfono 2 horas. Que son cosas súper absurdas. Ajá, para que te digan, es que necesito que vengas personalmente, pero tú no te puedes mover porque estás enfermo y por eso necesitas la cita. Así. Eso es kafkiano y yo por eso concuerdo tanto con él,
Porque, ¿quién no está cansado de eso? O sea, ¿quién Sí. no está cansado de que le estén pidiendo cosas? Por ejemplo, un ejemplo claro de eso es que tú necesitas, me acuerdo, yo tenía que sacar la cuenta del banco, la primera vez que le iba a sacar, para que me pagaran en mi primer trabajo. Pero para sacar la cuenta del banco me pedían dizque el RUT o algo así. Y luego fui a sacar el RUT, que igual lo necesitaba, pero entonces luego cuando volví, ya a donde fui me dijeron que no necesitaba ese papel. O sea, es una cosa como un enredo así. Mira, te voy a dar otro ejemplo muy claro que me parece absurdo, pero que entiendo que son cosas absurdas que normalizamos, que tiene mucho que ver con lo que, pues, lo que hemos venido hablando de Kafka. ¿Cuánto vale cuánto vale la firma de un señor en una oficina? No. Como un notario. Eso es súper absurdo porque mucha gente... Tienes que ir a pedir una firma y pagar. Por una firma de un señor. Sí. Que no sé, que lo absurdo es qué relación tiene que eso, supuestamente el señor con esa firma me lo haga legal y sin esa firma no, eso es súper absurdo. Así son los libros de Kafka. Y esa es la idea, y creo que esa es la idea que él le quiere colocar a sus cosas. Eso me acuerda mucho del proceso, es que el proceso también se los va a recomendar mucho. Pero entonces, hagamos la primera. Porque es así, o sea, es una persona, en resumen, que lo están procesando por algún crimen que cometió, pero uno nunca se da cuenta de qué es, y eso es, venga para aquí, vaya para allá, y unas oficinas todas extrañas para allá metidas en no sé dónde que él ni tenía ni idea, y es como si él fuera la vergüenza del papá, yo no sé, es una cosa así toda extraña. Tiene adaptación por si se la quieren ver también. La que yo me vi es con Anthony Perkins, que es el de... Es el de Psycho. Sí, el de Psycho, muy bueno. Entonces, Hagamos la primera paréntesis. pausita y seguimos con el capítulo para que recarguen el café y todo eso. Nosotros también recargamos lo que estamos tomando y seguimos, listo. Para que hablemos un poquito más de lo absurdo, que eso es como muy interesante. Mira, tú hablaste de eso, ¿sabes de qué me acordé? De esa serie de Adolescence. Sí. Sí, pero a mí no me gustó nada. ¿Te acuerdas que no la vimos y no me gustó nada? Sí, que todo el mundo estaba como con el boom, la novedad. Entonces tú hablabas de que lo interesante del proceso es esa idea de que nunca te cuentan el crimen que cometió y todo pasa como a partir de eso. Y en la adolescencia pues se me hace aburrido un poco porque ya desde el principio es al revés. Entonces no te guardan esa... Pero bueno, pero me acordé un poquito de eso. Sino que el absurdo... Yo creo, y por el absurdo nos podemos ir metiendo poquito a poquito a la metamorfosis, porque lo absurdo es como lo... Ay, otra cosa absurda. En estos días, pues no sé si ella quiera que diga su nombre, entonces no lo va a decir alguien que pues comenzó a estudiar este semestre. Pues ella ya había estudiado en esta universidad, ya se había graduado de allá y tenía pues que entregar nuevamente los papeles, pues porque iba a volver a entrar, normal. Pues resulta que a última hora no se podía matricular porque le faltaba como que un papel, o sea, como que ese papel que había entregado no era correcto porque tenía que indicar algo como de los papás y ella era como que, pero como así, pues obviamente yo sí tengo papá, algo así. El caso es que yo le dije, venga, pero si usted ya estudió allá, ese papel ya no lo tenían, ¿por qué no tuvieron el problema antes? Sí, lo cosas absurdo. muy absurdo, lo absurdo de lo cotidiano. Lo kafkiano de lo cotidiano. Sí, últimamente se dice mucho, eso es kafkiano. Se habla mucho de eso. Entonces ya saben, lo absurdo y lo burocrático. Esto Sí, es kafkiano. y la alienación, es que me confundo mucho. Alienación también es muy importante, es muy kafkiano también, que es el desarraigo. Bueno, la metamorfosis, creo yo que es de los libros más importantes, puede ser de los libros más importantes de la literatura, ¿no? Sí. La metamorfosis, que para mí es de los libros más importantes de la metamorfosis. Yo creo que despierta mucho interés en la gente el hecho de eso kafkiano. Sí, de que haya un bicho gigante, que alguien se convirtió en un bicho gigante y que todo el mundo tenga eso como en segundo plano y lo más importante sea otras cosas. Voy a leer la frase con la que... si usted no se ha leído la metamorfosis, no es como que no se la pueda leer, no se puede el capítulo porque no se la ha leído. No. Porque a final yo de creo cuentas... que todo el mundo conoce que eso existe. Y a final de cuentas, aunque le digamos qué trata y todo eso, es importante leerlo porque ahí le cambió mucho la perspectiva. A mí, eso, por ejemplo, también me parece absurdo el tema de los spoilers, es un poco absurdo porque igual la experiencia que tú tienes frente a lo que consumes cambia mucho, así tú sepas qué va a pasar. A mí nunca me ha molestado ver primero las adaptaciones porque yo sé que con el libro va a ser otra cosa. Exacto, y cada uno tiene una experiencia muy diferente. O sea, por ejemplo, volvemos a lo mismo de Destino Final. Hay mucha gente a lo que no le gusta Destino Final por lo absurdo
y tú sabes, se muere este y este y este, pero a la persona que sí le gusta y se la ve, digamos que tiene una experiencia totalmente diferente. Entonces, lo del spoiler también igual es un poco absurdo en ese sentido, pero bueno. El libro comienza así, para que no se lo haya leído, o si usted se lo leyó, para que lo va a leer. Al despertar, no sé, estoy como... ¿Qué nos pasa? Yo también estoy como tostada. No van a volver bichitos. Al despertar, Gregorio Samsa, una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Así comienza el libro. Y es una frase que es impactante, es un muy buen comienzo y se volvió como parte de la iconografía de la literatura. Sí, esa frase mucha también. Gente se la sabe. Mucha gente se la sabe y mucha gente la usa y a partir de eso han existido películas y han habido un montón de cosas. Y sí, otros... se podría decir que este libro en parte es horror corporal. Sí, de hecho, ahorita me pasé algo que aquí también tenía anotado. Hay un man que se llama, que es muy conocido, que se llama Eric Fromm, que es un psicólogo muy importante, que tiene un librito por ahí medio conocido que se llama El miedo a la libertad, de 1941. Y el man dice que hablando por ejemplo ahorita que hablamos como de la alienación y todo ese tema de cosas, él dice que, por ejemplo, esa alienación, esa palabra, ese concepto, Kafka lo transforma en algo corporal. Y luego, o sea, ya pasa de ser ese sentido abstracto de la vida, ese sentido como profundo, y ya él lo exterioriza y se vuelve un poquito terror corporal. Horror corporal, sí. Acuérdate lo que hablamos. Hay que estamos aprendiendo, hay que cambiar las formas en las que nos referimos a los... Pero sí es horror corporal y... Sobre todo este libro porque, pues, imagínate despertar siendo un insecto. Y no cualquier cosa, o sea, un insecto gigante. No es que te volviste una cucarachita, no, eres un insecto del tamaño de una persona. Y el hecho de ser del tamaño de una persona tiene ciertas complicaciones en el cuerpo de él. Porque él empieza a sentir ciertos dolores, empieza a sentir ciertas molestias, pues por el hecho de que su cuerpo ya no es el mismo y él no está acostumbrado a... tan lindo. No está acostumbrado a ser un insecto. A ver, ¿de qué se trata la metamorfosis? La metamorfosis se trata de Gregorio, un viaje, alguien que se llama... Él es trabaja viajando, pues como negocios. Un viajante comercial, se supone que es. Viajante o sí, viajero comercial, digámoslo así. Viajero comercial y de un momento a otro, como se lee la primera cita del libro, se despierta transformándose de una forma completamente inexplicable en un insecto. Y desde ese momento, pues la vida obviamente le cambia, ya deja de ser cotidiano y le cambia radicalmente. Y a partir de ahí, pues ya no puede trabajar, no se puede comunicar de la forma normal con sus familias. Y eso es muy importante porque él es la persona que mantiene su familia. Él vive con sus papás y su hermana. Y él los mantiene. Entonces el hecho de que él se despierte así y no pueda ir a trabajar, le cambia la vida a todos. Esa es su mayor preocupación. Es muy absurdo que te despiertas convertido en un insecto. Y tu preocupación es ir a trabajar. Ajá, que no va a llegar a tiempo, Y que tras de todo, todas las personas que te rodean, esa sea su preocupación también. Entonces llega a la casa, no me acuerdo si es el jefe o quién es. Es el jefe, a buscarlo, es el gerente. A buscarlo porque no apareció. La familia también, hey, tenés que ir a trabajar. O sea, esa es como su prioridad. Y yo siento que, pues hablando ya de... como tal, ya estamos hablando del libro, una de las lecturas que se puede hacer desde lo social, o sea, como la misma sociedad nos está imponiendo todo el tiempo que estemos trabajando, y hay personas que les pasa que se enferman y su preocupación es no va a poder ir a trabajar, por muchas razones. Puede que no seas pues como Gregorio, que porque la gente está ahí o porque él tiene que, o sea, como que sea un workaholic, ¿cierto? Sino que si no trabajan, pues no van a tener cómo sobrevivir también. Sí, por lo absurdo de, por ejemplo, un ejemplo otra vez en lo absurdo de eso. Estoy enfermo, no sé, tengo fiebre o lo que sea y me veo enfermo. No me puedo ir si no voy primero a urgencias, que me den un papel o lo que sea para poder ir a mi casa y decir que estoy enfermo y no puedo trabajar. O sea, simplemente por eso no puedo ir a mi casa a no trabajar, sino que tengo que pasar por ese proceso para poder dejar de trabajar por estar enfermo, que eso es algo absurdo. Alguien creo más tiene que decir que uno no está en condiciones de trabajar. Exacto, entiendo que eso pasa por muchas cosas y por el orden, pero eso igual sigue siendo un absurdo y se normaliza.
Entonces... Yo soy una de las personas que prefiere ir a trabajar así esté indispuesta. O sea, si yo falto al trabajo, pues si yo de verdad voy al médico porque estoy enferma, es que estoy mal. O sea, me voy a morir. Sí, y yo creo que la cultura pues del éxito también hace mucho eso, pues, de que igual a uno se le meten esas cosas en la cabeza. Llueva, truene o relampaguee, hay que ir a trabajar, estemos enfermos o no, eso se parte un poquito de... Pero yo lo hago es porque me da mucha pereza tener que ir al médico. O sea, ese absurdo de tener que ir a hacer filas, de que de estar horas esperando, me estresa tanto que yo prefiero aguantarme el malestar y estar trabajando que ir a eso. Es como que, ay, no, mejor acá quietica en mi escritorio, no importa que tenga fiebre, que tenga la nariz tapada, lo que sea, no, yo estoy en mi escritorio y no en un lugar rodeado de un montón de gente enferma y estresada, esperando lo mismo. Yo sé que esta práctica es como un poquito prohibida, no se puede hacer en diferentes empresas con esas empresas que tienen seguridad y salud en el trabajo y todo eso. Y es que, por ejemplo, también se vuelve un absurdo y una normalidad que no debería de ser que, por ejemplo, tú estás enfermo, sabes que todo el mundo sabe que estás enfermo, pero todo el mundo también tiene ese mismo sentimiento tuyo de que no quiere ir a urgencias porque es una mamera y aceptan que, claro, no te puedes ir por esa bobada, entonces simplemente trabaja un poco menos porque estás enfermo. Ajá. Entonces es como... Más si está enfermo, pero hágale. Y de hecho, eso es muy interesante, la forma en la que se relacionan los papás y la familia con Gregorio, porque ellos van como entrando en esa etapa de qué pesar, tal cosa, y pasan así como durante la historia al rechazo, como que pasan de la compasión al rechazo. Pues porque ya él no es útil para ellos. Exactamente. Es que a mí se me hacía imposible no meter ideas de como de que vuelvo a lo mismo, que eso no, pues no es que estemos aquí, pero hay que leer un poquito de todo, pero meter un poco de las ideas de estas de Marx el tipo, porque al final de cuentas él lo lleva por otro lado muy diferente a como lo lleva Kafka, porque Kafka lo interioriza, él simplemente hace críticas a eso, pues simplemente no, él hace críticas a eso y él lo interioriza, pero es la idea de cómo el trabajo y cómo la sensación de generar algo nos cambia y nos transforma. Y lo que es ahorita, la utilidad, o sea, Gregorio, en un punto donde ya no es útil, donde la familia sabe que no es útil, pues hay que sacar provecho de otra forma. ¿Cómo hacemos provecho? Pues alquilemos las habitaciones de la casa y ya que no dependamos de Gregorio, que dependamos de otras cosas. Sí, porque antes él era pues quien proveía y ya no puede proveer, entonces ya no sirve. Entonces es como esa deshumanización, que de hecho ya hemos hablado mucho de ese tema en diferentes libros, porque ese tema como que nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho y creo que la ciencia ficción habla mucho de eso, el terror habla mucho de eso y siento que son como los géneros que más tocan eso, ese tema de deshumanizarnos. Sí. Pero realmente deshumanizarnos es algo que a todo el mundo le preocupa en cierto punto, en cierto punto. Y muchas veces yo sí he sentido eso también, es como que yo no soy un ser humano para el sistema. ¿Dirías que ese es uno de tus mayores miedos, deshumanizarte? No un miedo, yo me siento así muchas veces, yo siento que soy un número más. Sí. Y eso es un poco frustrante y también lo desanima a uno, pues el hecho de que, bueno, yo estoy haciendo un montón de cosas, pero yo también tengo sueños, yo también tengo anhelos, yo también quiero otras cosas en mi vida más que trabajar. Espérate, yo busco. Pero para otros soy solo un número más. Entonces, ¿qué están No, sí que yo, es que aquí no me acuerdo bien del trabajo de Kafka, en qué trabajaba, porque también tiene que ver, pero... O sea, muchas veces la misma sociedad, la misma familia, todo el mundo es como que, bueno, entonces tú tienes muchos estudios o tienes un buen trabajo, ganas mucho, entonces ahí eres exitoso. Y no todo el mundo va a alcanzar eso, porque es imposible. O sea, si como está repartido todo, por decirlo así, hace que solamente sean unos poquitos cargos los que estén como a cargo de todo, ¿cierto? En la jerarquía, más arribita. Entonces no todos vamos a poder llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa con el resto que no llega ahí? Se empiezan a sentir inútiles, a pesar de que todos los trabajos son igualmente valiosos. Eso es lo que a mí me frustra tanto, porque hay gente para todo y yo por eso siempre digo que uno debe estudiar y trabajar en lo que le gusta, porque si no va a ser muy frustrante. Sí, esa frase de trabajar de lo que no le gusta no es trabajar.
Pero igual sí uno se puede cansar trabajando. Claro, claro. Sigue siendo un trabajo, te siguen pagando para hacerlo y al ser jornadas extensas, pues igual te vas a cansar. No va a ser como El amigo que tú decías se llama Max Brod. Ese. Ese es el amigo que tú decías, que es como el supuestamente mejor amigo durante su vida de Carlos Marx. Ese es. ¿Cuál Carlos De Marx? de Kafka. Ay, no, ya estoy embobado. basta. Estoy embobado. Pero era el supuesto mejor amigo durante la vida de Kafka que después termina sacando el beneficio pues con las escrituras de Kafka. Él vio el potencial. Pero se quiso aprovechar horriblemente de él. Pues, no puedo encontrar en qué trabaja. Ah, bueno. Él empezó a escribir relatos a tiempo cuando él ha trabajado como asesor en una empresa de seguros. Ah, ya. Entonces es muy teso eso porque eso le permite escribir un montón, pero hablando de burocracias, ¿qué más burocracias que oficinas de seguros? Entonces también creo que por ahí, es que Dios. él es muy literal en la metamorfosis porque él casi que está plasmándose literal. Es el último libro que él escribe, si no estoy mal. ¿Qué? La metamorfosis es el último libro que él escribe. Ah, no sé. Creo que sí. La verdad no sé. Creo que sí. Yo miro, pero creo que sí. Pero él obviamente digamos que es como el... ¿Te acuerdas cuando hablábamos del 1984 de Orwell? Que digamos que él era el último libro de Orwell y que claro, al ser el último libro él siente como que se termina de desahogar ahí y siento que pasa lo mismo con Kafka. Bueno, no sé, no estoy segura. Voy a buscar, porque no estoy... Estás todo desconcentrado. Estoy muy desconcentrado hoy. Pero creo que sí, yo creo que sí. No, yo creo que ese se publicó mucho antes. Sí, no es el último libro de... Mira, bueno, para que no dejemos en silencio ahí la gente. Kafka muere en el 24, en el 24 y la metamorfosis se publica en el 15. No fue ese su último libro. Pero igual mira que le estaba escribiendo más cosas. Ah, bueno, sí. En fin. Entonces, volviendo al tema, se puede hacer una lectura social de la metamorfosis en el sentido de la deshumanización, de la crítica del trabajo. Es la del castillo. Ya. Es el último... La crítica a estar obsesionados con el trabajo, a que la vida sea solamente eso. Pues no, jamás. Porque es que eso es un tema común en los libros de él también. O sea, en el proceso también es como muy, muy presente el trabajo, lo que hace este man. Mejor dicho, que pesa el trabajo. El rol. Yo creo que lo importante, lo que él quiere plasmar es el rol. O sea, el rol que cumple un ser humano en la industria en general o en los procesos, como en los procesos en general que lleva la sociedad. Muchas veces, o sea, de hecho, cuando estaba en la universidad yo vi una materia que se llamaba gerencia de procesos, que lo que se busca con eso es que todo sea como un proceso y que todos sepamos qué hace todos para que no sea como una cosa aislada de otra. Pero eso no se aplica en la vida real. Si nosotros vamos a ver en las empresas, por lo general es como esta área hace esto, esta área hace esto, esta área hace esto, y uno se va dando cuenta que entre ellas no saben qué hace el otro ni cómo funciona. Me ha pasado a mí que dan información mal de lo que yo estoy haciendo, y entonces claro, ahí, la persona que sufre es la que tiene que ir y volver, ir y volver porque no le están dando bien la información y ya uno se empieza a desesperar. Eso yo lo entiendo perfectamente porque lo he vivido y es horrible, porque es que, ay no, pues que allí me dijeron una cosa, no, pero es que esa es otra. Entonces es muy frustrante. Por ejemplo, mi mamá pues hace poco se fracturó una pierna y o sea, primero que enredo pedir las citas. Ha sido un problema horrible porque no contestan el teléfono, no contestan en el chat, toca ir presencialmente, ella no se puede mover fácil, entonces mirando a ver quién, miraste con un tic, mirando a ver quién puede hacerle el favor y entonces luego va la persona y le dice no hay agenda, bueno. Después, un día pues le dieron una cita para una radiografía para ver cómo seguía. Le dijeron que le iba a tocar quitarse el yeso porque para la radiografía no lo podía tener. Mi mamá obviamente se asustó mucho, igual no hizo nada, pero cuando llegamos allá el médico que le hizo la radiografía le dijo que no era necesario quitarse el yeso. Ella le dijo, me dijeron por teléfono que me lo tenía que quitar, ¿qué tal que yo corra y me quite eso porque tengo que venir a hacerme la radiografía? Pues
un problema también. Y entonces el médico pues hizo cara como de, no, dan la información mal. Como que ya está acostumbrado a que eso pase. Y entonces tienen a la gente yendo aquí, yendo allá. Normalizarlo, la bobada, la tontería, lo absurdo. En vez de dar bien la información, pues por ejemplo cuando yo me doy cuenta que algo es de mi trabajo lo están diciendo mal, pues yo voy a donde los que tengo que ir y les digo, mira, están diciendo esto y esto y esto, la información no es esa, sino esta. Pero mira, volviendo otra vez, para ti, por ejemplo, la transformación de Gregorio, ¿qué es lo más importante? ¿La transformación o la reacción? La reacción es muy importante porque él no se alarma con su cuerpo, sino que se alarma de no poder ir a trabajar. O sea, lo que importa es más que la transformación, es cómo reacciona el entorno y uno mismo a esa transformación. Él como, no, yo tengo que hacer, o sea, y él ni siquiera se atrevía como a nada, era como su preocupación, tengo que ir, pero me está doliendo el cuerpo porque estoy así, asá, y esto y lo otro, y ellos queriendo entrar, y no podían, él no podía abrir, hasta que todo estalla porque abren la puerta y lo ven convertido en eso. Y una reacción que muchas veces tiene la gente también, de, bueno, ignoremos esto y ya. Si no se habla, si no se mira, si nada, no existe. Y eso es lo que pasa a ser Gregorio, pues es como que, bueno, él está ahí, qué pecadito, pero sí, dejémoslo ahí encerrado. La hermana a la que llega a un punto de darle alimentación porque descubre que a ella no se le empieza gusta... a preocupar, ajá, porque él no está comiendo lo que le dejan, entonces empieza como a dejarle otras cosas a ver si es que eso sí se lo come. Él descubre que, por ejemplo, la basura y ese tipo de cosas, sí, comida podrida, sí se lo puede comer, sí le sabe bueno. Entonces ella, al ver que él está comiendo otras cosas, pues eso es lo que le da. Pero al final, sí, para ella también empieza a ser como molesto, se vuelve como una carga, que muchas veces también nosotros sentimos esa carga, tristemente, por cómo funciona la sociedad, cuando alguien se enferma o cuando hay que cuidar a alguien, que puede ser un ser querido, pero sí, pues tristemente se empieza a volver una carga la persona también. Entonces, en ese caso, Gregorio se vuelve una carga para la pero vuelvo a lo familia. mismo que al final de cuentas es por esa idea de esa idea que igual nos han inculcado mucho de importa el que pueda hacer algo. O sea, si usted puede trabajar, importa, si usted puede estudiar, importa, si usted puede subirse una escalera, importa, pero si usted no puede hacer eso, no importa. Y por eso es que él lo plasma mucho, él lo plasma con la hermana, esa idea de llega un punto en donde es importante ayudarle a Gregorio y la hermana le quiere ayudar, pero al final es como usted ya no sirve, al ya no vamos a vivir de usted, pues, entonces ya es bobada y ya se vuelve una carga y ya deja de hacerlo. Ahí hay otra lectura que se le puede hacer al libro, que es desde lo Tú psicológico. decías que había eso, ahorita antes de grabar, tú me decías que había tres lecturas. Está la social. Ajá, que ya la hablamos, ahora la lectura psicológica y una lectura existencialista. Entonces, desde la lectura psicológica se puede ver desde ese sentimiento de inutilidad que tiene él y que podemos sentir nosotros cuando no somos capaces de cumplir como con ese ritmo, esa expectativa de la sociedad también, o de la familia, o del que sea. Alienación. Esa palabra es muy chévere. Entonces Gregorio pues empieza a sentir un inútil porque está ahí encerrado y una carga porque él no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera puede salir porque incluso creo que eso se expresa ahí como pues les voy a hacer pasar vergüenza, o ellos también sienten que van a pasar vergüenza si lo ven convertido en un bicho, lo cual me parece muy, muy absurdo porque es como, o sea, tienen que hacer algo pasó con su cuerpo y lo que más les preocupa es el trabajo y qué va a pensar la gente. Es como, bueno, pero dejan al pobre Gregorio encerrado, ahí como a su suerte en parte, ahí porque la hermana se preocupa, pero ellos son como muy, no, acá no se entra. Sí, el papá, sobre todo el papá, es el que más que ahí donde pasa lo de la manzana. Sí, que le tiran la manzana. Se le queda incrustado, le dejaron como una herida, le queda incrustada. Se le queda incrustada. Y igual, por ejemplo, hablando desde esa parte judía que tiene Kafka y el papá y la familia, al final de cuentas la manzana siempre representaba como ese simbolismo de pecado yo creo que por ahí ahorita leí como cosas de esas escrituras que tenía Franz, en donde él hablaba mucho de cómo el pecado,
como que el pecado del padre se volvía el pecado de la familia. Es que eso lo hemos hablado también de cómo se heredan problemas, pues cómo se heredan esperanzas, cómo se heredan situaciones que los papás tienen en los hijos. Y digamos que con él pasa lo mismo y que creo que esa idea de una manzana, de que es algo tan literal, pues va a ser como parte de ese pecado. Está como teniendo pesadillas, ¿no? Está como de Dobby ese... está ahí llorando solo. De ese pecado pues del padre hacia el hijo, y por eso le tira una manzana y por eso es una manzana y se le queda incrustado sobre todo y le queda una herida ahí. Pero a mí me interesa mucho esa última forma de lectura. Existencial. Sí, porque creo que igual al final es lo que más marca la literatura de Kafka, ese existencialismo. Es un escritor muy existencialista, por eso creo que va muy, muy de la mano de Camus, porque los dos son muy, en el sentido creo Sí. que él se inspiró un montón en Kafka para escribir de esa forma, desarrollar de esa forma su filosofía y sus ideas. Es muy existencialista y creo que esa lectura existencialista es como la más interesante. ¿Qué podemos decir de esa lectura existencialista? Bueno, pues para empezar, ¿qué le da sentido a la vida de él como persona? ¿Y qué cambia cuando se vuelve un insecto? ¿Cierto? Parece ser que a Gregorio lo que le da sentido era su trabajo y poder sostener a su familia. Y él pierde todo eso cuando se vuelve un bicho. Entonces, es como pues esa lucha interna que tiene él también de qué le da sentido a su vida. Pues ahora que es un insecto, entonces, ¿qué voy a hacer, cierto? Él empieza como a acostumbrarse a este nuevo cuerpo, a descubrir un montón de cosas nuevas, pero a la vez es como está ahí encerrado, está siendo un inútil, pues ya hemos hablado como de eso. Y finalmente es muy, muy triste porque ellos ya tienen pues como esta gente viviendo ahí, ¿cierto? Y en una parte está la hermana tocando violín. Eso yo quería hablar, sí, es muy importante esa parte. Y él quiere salir porque pues obviamente eso le recuerda a cómo era antes. Sí, él quiere acercarse a la hermana. Él quiere regresar a esa vida pues de humano y obviamente la música de su hermana se lo recuerda, entonces él quiere ir y se sale de la habitación y obviamente pues por la vergüenza que sienten ellos de que él es como ese secreto que tienen oculto en la casa, para que ellos no vean ese bicho gigante y un montón de cosas, pues le empiezan a agredir y a pegarle y a devolverlo a la habitación, por decirlo así, y él termina muriendo solo, aporreadito, también pues sin, digamos que un poco hambriento porque pues no podía comer bien tampoco y sin un sentido porque pues ya que podía hacer nada, o sea, no tenía ni siquiera nada para que seguir luchando, si ni su familia, que era por lo que él tanto luchaba siendo una persona, ya lo quería. Entonces es un final muy triste en el que pues digamos que muchas personas tristemente viven así. Entonces yo creo que, por lo que yo decía, muchos nos sentimos identificados con la escritura de él por lo mismo, porque nos hemos sentido inútiles, porque nos hemos cuestionado nuestro sentido de vida, porque no sabemos cuál es nuestro papel en esta sociedad. Entonces todo eso que ronda esa obra nos conecta. Mira, mucho. hay un man que va como con lo que hay un man que se llama Reinier Funk, que es un psicoanalista, que de hecho era discípulo de Fromm, del que ahorita... y él dice que, por ejemplo, él decía que Kafka vivió permanentemente en estado de autoextrañamiento. Esa palabra, cuando la leí, se me hizo como autoextrañamiento y que era incapaz de reconciliar su vida interior con las demandas externas. Y las demandas, pues, sí, las demandas de los demás. Que es esa idea del final que tiene Gregorio, que creo que va mucho por ahí, de la idea de que hubo grosero. ¿Qué quiere ir? De la idea que tiene, pues, del final de Gregorio, de cómo muere y de cómo termina solo y también cómo termina la familia, porque al final la familia se va. Ahí le vieron el calvo, vea. La familia se termina yendo preocupándose por el futuro de la hija más que por el de él, obviamente, pues porque él ya no está, él ya sí, no sirve. ya, fue como si se muriera. Entonces, no sé, es muy teso porque, por eso es que decía que él como que yo no me he leído tanto de Kafka, no, entonces, pero siento que él en la Metamorfosis puso como todo lo que sentía él y todo lo que pensaba lo puso ahí.
en el sentido de ese alejamiento social que tenía, Este grosero. de ese alejamiento social que tenía. Vamos a hacer una pausita y seguimos. Vamos a hacer la pausita, la próxima pausita, seguimos porque ya se va a acabar esta. Sí, ya saben que tenemos problemas técnicos. Y seguimos hablando de, como de esa parte final del libro. Bueno, bueno, a ver, como es que es muy corto, pero El libro es cortico. el libro es muy cortico. El Se final, lo pueden leer en un día. al final es eso. Él se muere solo, se muere arraiga, pues Nunca lejos hay una de- explicación de nunca hay por qué se explicación, vuelve no un hay que, bicho. no tiene que dar toda explicación. De hecho, cuando llega el gerente, él llega, pregunta y se va, como si nada, como bueno, no pasó nada y se va. Cuando se muere, simplemente la familia se va con la hija y bueno, el futuro no sé qué, y la casa queda como gobernada o ya, por las personas que estaban alquilando. Yo creo que eso es de cierta forma lo que pasa cuando nos morimos. Ay, ¿por qué mataste a Gregorio? No era literal Gondor. O sea, cuando nos morimos, la vida sigue. Sí, yo creo que Y también por más que nosotros nos esforcemos y sigamos y queramos darle un sentido. que quedamos teniendo una permanencia, porque todo el mundo Sí, quiere porque tener una incluso miren, permanencia de alguna Kafka forma. lo seguimos leyendo ahora, igual que Tolkien, igual que un montón de escritores que son muy buenos y digamos que siguen vivos a través de su obra, pero ya no están, finalmente ya no están y el mundo sigue, la vida sigue. Entonces yo creo que va por ahí, o sea, por Sí, más son, que seamos buenos en el trabajo, que seamos los más tesos, que mantengamos nuestra familia, que nos hay quieran una, mucho, pues nos morimos y nos hay una morimos. película que la quiero, es que esto que dice, hay una película que me acuerdo y de hecho me acordó a la metamorfosis, hay una película que es la película más, ¿cómo dice? Cursi por algunos momentos, más de pronto predecible por otros momentos, pero hay unos momentos de las películas que son un poco tesos, pues, que es lo que me gustan. Se llama El arte de dejar pasar las cosas. ¿Sabes quién hace? El protagonista es el que hace al Bates de esa serie de Bates Motel. Mm, Es el que hace a él, es el que hace al doctor con autismo. No me acuerdo el el nombre de de él. Good Doctor. Sí, el que hizo la fábrica de Charlie. Ese es el actor que hace la Sí. película. Sí, ese es el niño que es. Ah. No sabías que ese es el niño de Sí, la. el niño de, Es ese. de- Es el que hace Bates Motel, el The Good Doctor y esa. Aleph. Entonces, Los gatos son como nuestros niños, sí. entonces. Entonces, la película, bueno, el arte de dejar pasar las cosas, véanselo, es muy buena, les va a gustar. Pero lo importante es que la película comienza, el man está en una universidad estudiando arte, pues es muy teso, y es muy descuidado. O sea, él llega un día a la clase, no hace la tarea, y empieza a alegar la profesora, ¿por qué usted no hace la tarea? No sé qué. Y entonces le pregunta, ¿usted por qué usted no hizo la tarea? Y le dice, es que me voy a morir. Ah, no, dije, es que descubrí que me voy a morir. Y él le dice, ¿y eso qué tiene que ver con la tarea? Es que sé que así haga la tarea y trabaja, igual me va a morir. Entonces la profesora se queda como, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, entonces lo mandan a rectoría y bueno, pasan un montón de cosas. Pero me impacta la frase con la que inicia, porque eso es como casi el inicio de la película. Y es como, es lo que nos dice Kafka al final. Y eso es lo que te di ahorita de por qué es importante Kafka, porque Kafka es el vencido. Y es como que el final termina siendo vencido, no hay redención, no hay Sí, yo cambio, siento que no nosotros hay. nos preocupamos muchas veces en exceso por cosas que están fuera de nuestro control y que finalmente pues nos vamos a morir. Es el arte de dejar pasar las cosas. Por ejemplo, a veces que es que de pronto me van a echar del trabajo. ¿Qué puedo hacer? Nada, pues Nada. no, sino que es que, no que es que a mí el final me gusta, pues Kafka igual realmente termina siendo muy melancólico con sus finales, creo que en casi todos es así, en los que pudo terminar. Eh, pero siento que es importante, pues a veces hay que dejarse, a veces hay que dejarse vencer, o sea, no todo el tiempo, creo que no todo el tiempo, creo que parte de eso es que no todo el tiempo tenemos que estar en acto de defensa, de sobrevivir, y porque creo que es un escritor mucho de la supervivencia, de que no todo, o sea, no todo el tiempo tenemos que sobrevivir a lo que nos pasa, y a veces hay momentos en donde tenemos que darnos vencer. Que creo que estamos bajo esa cultura pues todo el tiempo que les decía ahorita del éxito y de hay que triunfar y no sé qué, y hay que pasar las adversidades y no sé qué, pero pues eso no siempre pasa, no creo, a mí yo no sé tú qué piensas, pero a mí a veces
me da como que no soy capaz de estar cerca de personas que son excesivamente positivas, porque siento que, no sé, siento que no están como acopladas con la realidad. Siento que este tipo de frases de la persona que de pronto es pobre es porque quiere, o ese tipo de frases de si yo puedo sufrir, si yo puedo subir el Everest, todos pueden subir el Everest. No. O sea, ese tipo de cosas es como, esas personas que son como excesivamente positivas, me dan como cosa, y más porque últimamente están como mucho este tipo de relatos, sobre todo en redes sociales, de esas personas que hacen mentorías o cosas así, de ser positivo, de cambiar tu vida, no sé qué, y siento que a esas personas como que tienen algo en sus vidas que tienen que cubrir con ese exceso de positivismo, y a mí me repelen un poco porque siento que la vida no todo es positivo, hay muchos momentos de hecho muy difíciles. Sí, hay cosas que sí o sí van a pasar. Exacto, y que sí o sí tienen que ser así, y que no todo el tiempo... yo soy mucho alguien de que, por ejemplo, no sé, he tenido mucha suerte con eso, pero a veces no, pero cuando se me presenta algún problema, por ejemplo, por trabajo, cosas así, como que dejo que las cosas pasen y generalmente se solucionan, porque así tenían que pasar y porque uno hace su esfuerzo hasta el punto donde lo puede hacer. Es como, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol. No todo el mundo puede ser Cristiano Ronaldo. Eso es imposible, ¿verdad? Eso Tenías que meter eso a no se puede Ronaldo aquí. No todo el mundo puede escribir como escribe Stephen King. Y eso es importante a veces aceptar partes de esas realidades y otra vez, a veces no somos seres vencidos como es Kafka y como es Gregorio en el final del libro, y por eso es que y por eso es que parece muy importante, y siento por eso que este podcast sigue siendo una muestra de rebeldía y de todo, porque nosotros lo hacemos porque nos gusta. Sí, y porque nos gusta hablar de eso, y siento que hay unas cosas que son como sentimientos de rebeldía y de rebelión, hablándolo pues así, por ejemplo, la pereza, o sea, yo sé que hay mucha gente que les dice, escuchen podcasts que les sirvan, o contenido que les sirvan, que les guste, que puedan aprender, y de pronto aquí estamos aprendiendo, de pronto no, pero a veces hacer pereza y no aprender nada es revolucionario, porque no todo el tiempo tenemos que estar en sintonía de aprender cosas y de ser productivos. No todo el tiempo tenemos que estar en ese sentimiento de ser vencedores. A veces las cosas pasan y tenemos que perder, y a veces tenemos que ganar, pero siento que estamos como en ese mensaje todo el tiempo de la sociedad de que hay que ser positivos, todo es bueno, siempre se puede ganar, si yo hice esto ustedes también, y las cosas realmente no funcionan así. Y como que es importante, y por ejemplo uno lee a Kafka y como que cae en cuenta otra vez como que coloca los pies en la tierra, siendo él una mirada muy negativa, desde la parte negativa del extremo de algo, porque hay muchos, por aquí yo tenía anotado un psicólogo, perdón, que decía que Kafka parecía que la obra de Kafka siempre se situaba bajo la idea de... Yo por aquí lo tenía anotado. Mientras lo buscas. Sí, pero... nadie es superior a nadie y todos nos vamos a morir. Sí, pero pues o sea, uno tiene que hacer un montón de cosas en esta vida y uno tiene que tratar de superarse y hacer, y si uno tiene sueños, tratar de cumplirlos. Sí, o sea, no se trata, entonces ya no va a hacer nada porque Exacto. igual me va a morir, no. Hagan lo que les gusta, disfruten lo que hagan. O sea, es como que no tienen por qué cumplir cierto checklist, por decirlo así, solo porque se los dicen, porque la vida no es así. Algunas personas hacen muchas cosas rápido y se mueren igual de rápido. Otras personas a lo último de sus vidas es que logran hacer cosas grandes, por decirlo así. Otras personas simplemente tienen una vida tranquila, y para mí eso es lo mejor. Aquí no lo encuentro, pero en fin, pues uno puede ver en la obra de Kafka que él es una persona que estuvo todo el tiempo, es una persona que por ejemplo la metamorfosis es una representación muy importante de su rebelión, de su depresión, de ese sentimiento de no ser productivo, ese sentimiento de vencimiento que tiene, y la obra de Kafka realmente se puede tomar por ese lado, por ser una obra de una persona que se siente deprimida, que se siente antisocial, que no es capaz de relacionarse con las demás personas como nos relacionamos todos o la gran mayoría, porque igual muchos tenemos también problemas de relacionamiento, pero siento que él es un escritor triste, es un escritor que como que lleva a cabo esas ideas más negativas del ser humano y de lo que podemos representar muchos de nosotros.
Y por eso es importante leerlo, creo, que por eso es importante leer a Kafka, porque al final de cuentas es como que ese escritor que nos permite aterrizar otra vez. Uh-huh. Sí. Bueno, yo quería hacerte una pregunta de pronto no tan existencialista. Espérate. Ya. El computador se está convirtiendo en bicho. Entonces, tú, si te convirtieras en un bicho, ¿qué bicho quisieras ser? ¿Qué bicho quisiera ser? Y ¿sabes a mí qué me gusta mucho? Las mantis. Esos bichos parecen ¿Crees que te maten? Que me mate mi hembra. Así son las hembras, ¿cierto? Las hembras se comen a los machos después de reproducirse, sí. No sé, si me parecen muy lindos y me parece que tienen una existencia... Muy lindos. Me parece que es el insecto que más encaja en un engranaje de sistema porque literalmente se reproduce y se muere. Entonces, hay muchos que hay muchos, sí, pero la mantis me parece muy linda y yo creo que sería una mantis. Y también dan miedo. Una mantis, sí, o sea, una mantis del tamaño, por ejemplo, lo que era Gregorio, horrible, una cosa horrible, con los ojos todos hay saltones. bichos que dan mucho miedo. ¿Tú cuál sería? A mí me gusta mucho esos cocarrones que tienen los cuernitos. Sí, los que son de popó. Que son todos fuertes. Son de popito. Que son todos fuertes. Sí, esos que arrastran, se me olvidó cómo se llaman. Sí, que arrastran heces. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero me gustan esos. Son muy lindos, sí. Escriban ustedes en los comentarios por ahí qué bichito sería. Insecto les gustaría hacer si les pasara de Gregorio. Ojalá nadie sea Gregorio en esta vida. A nadie le gustaría ser, si no a nadie le gustaría ser Gregorio. A nadie le gustaría ser, sí. Nadie quisiera ser un bicho, pero ¿cuál y sería? Y nadie le gustaría ser Gregorio, pero a veces nos toca ser Gregorio a veces. Recuerden que no importa lo que estén viviendo, pueden ser situaciones muy duras. Al final todo pasa. Y al final las cosas pasan porque tienen que pasar así y lo que está fuera de tu control, déjalo ser. Al final de cuentas, pero si tú puedes hacer algo. Al final de cuentas es lo trágico de vivir, pues, que el vivir tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas trágicas. Es que en serio, o sea, volviendo a lo de mi mamá, hay alguien que le dice mucho como, no, es que tienes que cuidar el trabajo. Sí, eso me pareció horrible. Y yo soy como... ¿Cuál trabajo de qué? Está siendo incapacitada, o sea, como así. ¿Sacó el trabajo de qué? ¿De qué me estás hablando? No entiendo, sí, exacto. O sea, esa obsesión con el trabajo los va a matar y no va a llevar a ningún lado. Sí, terminaste hablando como hablaría Karl Marx. Sí, ves, es que es imposible que no se crucen esas ideas con Kafka, ¿sí ves? No, pero... Yo disfruto mucho mi trabajo, pero no sacrificaría mi vida y mi salud por él. Sí, yo creo que... Hay cosas mucho más importantes. Yo creo que todo el mundo busca esos trabajos que le permitan no sacrificar su vida social y sus otros aspectos de la vida por el trabajo. Para mí es mucho más importante mi esposo, lo que hacemos juntos, tener mi tiempo para leer, para jugar, para las cosas que me gustan, para poder estar con mis gatos, que por algo los tengo. Y un trabajo que me explote no va con eso. Sí, igual, yo creo que con Kafka, también como ya para terminar del todo, podemos decir que es importante leer estas formas de ver la vida, pues lo mismo decía con Camus. Camus puede ser, específicamente el mito de Sísifo, puede ser una escritura que se sienta como negativa y fuerte para leer, pero son cosas que son buenas leerlas como para conocer esos otros tipos de aspectos de la vida que son importantes, que es chévere conocer sobre lo negativo, sobre lo que puede o no pasar. Uh-huh. Y es interesante, y por eso creo que Kafka es muy importante leerlo, por eso es que Camus también es importante, por eso es que Fausto también es importante leerse, y no sé, yo creo que adentrarse en leer Kafka no es filosofía, pero a la gente que le gustan esos temas, adentras en a leer de pronto filosofía, que aunque de pronto uno al principio entre en pañales, de pronto puede ser que le sirva a uno para reflexionar y para sacar ideas y para tener ideas en la cabeza sobre muchas cosas como que a uno la atañen. Entonces leer por eso es que ahorita al principio del capítulo decíamos que leer a uno lo anima a hablar de muchas cosas que para otras personas pueden ser temas un poco más tabú o pueden ser temas que los lleven a los extremos. Entonces, por ejemplo, leer a todo el mundo le hace hablar de política, o le hace hablar de filosofía, o lo hace hablar, aunque no seamos filósofos, aunque no entendamos, aunque a veces seamos ignorantes sobre muchos temas, leer nos hace hablar de psicología, nos hace hablar de un montón de cosas, y eso es lo importante leer al final de cuentas, eso es lo importante leer de todo, de que, hombre, me gustan los libros de superación personal,
vamos a leer otro de, no sé, de filosofía o cosas así, o si me gusta un libro de filosofía y de pronto me entró la piquiña de leerme algo de cosas de superación personal, pues me lo leo, pero creo que la lectura nos anima a hablar de temas que es importante hablarlos desde la reflexión y desde simplemente lanzar ideas que nos puedan ayudar a entenderlo. O sea, no hay que entender todo en su totalidad y no hay que saber todo en su totalidad, sino simplemente conocerlo y reflexionar sobre eso, que creo que es lo que hace Kafka. Al final de cuentas, él reflexionaba sobre su vida y lo plasmaba ahí. Por eso es que al principio decía que es importante entender a Kafka como alguien que escribía porque así lo quería y porque quería reflexionar sobre lo que a él le pasaba, más que como un escritor que simplemente quería escribir para publicar. Eso es lo importante de él, de que por eso es que pronto puede ser una escritura muy sincera porque él está escribiendo para sí mismo. Y creo que escribir o sea, cuando uno escribe para algo que solamente voy a leer yo en un principio, pues sale lo que realmente pienso y las ideas verdaderas que tengo. Y por eso me parece que es importante, me parece que cambió drásticamente la literatura, porque habló de lo que mucha gente de pronto no se animaba a hablar, de cómo se sentían realmente, y por eso es que me parece importante. Me parece que es un escritor del absurdo, pero es un escritor muy sincero. Es negativo, pero a veces el negativismo es sincero, pues es sinceridad, entonces por eso me parece tan importante. ¿Tú qué piensas? Bueno, no, pues pienso que eso es un escritor que hay que leer sí o sí. También recomiendo El proceso. Va a ser una mirada muy distinta porque La Metamorfosis fue publicada voluntariamente, El proceso no. Entonces vamos a ver otras cositas por ahí. ¿Tienes recomendaciones aparte de eso? Del proceso. Pues como para, o sea, aparte de leer a Kafka, cosas similares o así. Cosas similares, no sé. Yo tengo una lista de la cual saqué cosas de las que les conté en el capítulo, que son de temas de filosofía o de psicología que pueden leer. Entonces está El miedo de la libertad, de Fromm. Ese se lo pueden leer, es interesante, pues habla un poquito de lo que estábamos hablando aquí. El mito de Sísifo, de Camus, ese lo recomiendo. Es algo que también los va a sentir un poquito solos ante un montón de situaciones, pero que es importante como entenderlas y comprenderlas. La condición humana, de Arendt, es importante también. También por ahí está lecturas y literatura de Nabokov y Notas sobre Kafka, de Adorno. Entonces, no sé, pueden leer, lean a Kafka mucho. Jueguen Resident Evil. ¿Cuál es el Resident Evil que tiene de Kafka? Revelations 2. Revelations 2. ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido que tengan las cosas de Kafka? Bueno, en este juego, Alex Wesker lo que hace es crear un virus que le va a ayudar a pues alcanzar esa inmortalidad. Lo que hace este virus es encontrar el cuerpo adecuado para ella transferir su conciencia y de esa forma ser inmortal, ¿cierto? Pero para esto ella tenía que desvivirse. Que tenía que desvivirse porque si no, pues iba a haber una duplicidad, ¿cierto? Iba a haber dos. La que despierta con su conciencia y pues la que ya es. Entonces ella se intenta desvivir, pero pues este virus causa una mutación en ella porque en ese momento ella sintió miedo. El virus funciona con el miedo, que es el T-Phobos. Entonces ella se vuelve un monstruo horrible, deforme, y empieza a decir que la otra, que es la que despertó, que es donde ella conscientemente trasplantó su conciencia, es falsa. Ella dice que ella es la falsa y la quiere desvivir también por eso. Entonces entró como en ese conflicto y todo el tiempo hay citas de Kafka, ella lo leía y todo alrededor como de ese cambio que ella tiene, esa metamorfosis en su cuerpo. Por eso, entonces eso lo puede jugar porque tiene que ver un poco con eso. Sí, y lo puede jugar en cooperativo. Todo lo que tenga que ver con transformarse en un cucaracho. Es que ve mi ex. No, esperamos que les haya gustado mucho ese capítulo. A veces divagamos mucho,
pero creo que es parte de simplemente venir aquí a hablarles de lo que nos Nosotros gusta y lo que hablamos pensamos. muy natural. Entonces a veces divagamos No mucho preparamos mucho, no piensen Sí. en eso, simplemente nos sentamos acá a hablar de cositas. de lo que entonces, nos gusta y divagamos un montón, entonces ojalá les guste. yo me distraigo mucho con los gatos. Déjenos sus ideas ahí en comentarios de qué piensan, de qué les gusta de Kafka, de qué piensan de la transformación, pues, de la transformación que tiene Gregorio, qué piensan de la familia, qué piensan del trabajo, qué piensan de Camus, qué piensan de alinearse con la... alienarse con la sociedad, alienarse con el trabajo, alienarse con ustedes mismos, qué piensan de todo esto y ahí podemos ir construyendo como esa comunidad de lectura de todos los temas posibles aquí en este canal. Entonces les recomendamos siempre, síganos en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram y en TikTok. Recomienden que temas. Recomienden los temas. Lo que quieran que hablemos. Una persona nos dijo que nos ha dicho mucho lo de Duna, ya lo estamos preparando para sacar el de Duna, por lo menos el primer libro. Entonces recomiendo los temas, recomiendo los escritores, libros, hay libros que pronto no nos estamos leyendo, que pronto ustedes quieran que hablemos y nosotros no los conocemos y será chévere leerlo, entonces nos pueden recomendar esos libros, esos escritores. Saben que hablamos mucho de clásicos, a veces nos gustaría hablar cosas como actuales, pero siento que hablamos de lo que leemos. Exactamente, y hay escritura actual muy tesa, pero siento que al principio de todo este proyecto interesante es hablar más como de clásicos, porque es lo que nos hizo lectores en un principio, lo clásico. Entonces, por lo menos a nosotros dos, y sé que mucha gente también conoció la lectura por literatura clásica, entonces por eso hablamos tanto de clásico. Entonces recomiendo los clásicos, hay muchos libros para leer de esos viejitos, de esos de principios del siglo XX. Libros que no nos podemos perder. No nos podemos perder, entonces estamos ahí conectados, acuérdense de suscribirse que es gratis, le dan a la campanita para que les avise cuando subimos capítulo, nos comentan, lo comparten, le dan me gusta que es muy importante y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Lectura de café. y esperamos no se conviertan en cucarachos.